tenemos comunicación en este momento con el doctor José Antonio Crespo. Él es historiador y también, desde luego, analista político, a quien nos da mucho gusto saludar siempre que hay la oportunidad de hacerlo. Doctor Crespo, ¿cómo estás, José Antonio? Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. Gusto saludarte. Gracias. Creo que la historia esta de Adán Augusto López Hernández, el jefe de la bancada de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, es el tema. ¿Hasta qué punto Adán Augusto es un lastre para Morena? Yo creo que sí lo es, y no solo para Morena como partido, sino para la propia presidenta Sheinbaum, porque es muy difícil creer que de veras Adán Augusto no sabía nada de lo que pasaba con la barredora, como muchos han dicho, o sí es cómplice o de plano estaba en la luna, porque desde hace mucho tiempo se sabe lo que estaba haciendo Hernán Bermúdez y pues él fingió demencia. Pero como dice Adán, efectivamente tiene que haber pruebas legales. Pero si con todo lo que ya se sabe, con todo lo que hay, se queda Adán en su cargo en el Senado, pues sí hay un costo político para la propia Claudia Sheinbaum como presidenta, porque automáticamente pues se va a decir, y no que ya se acababa la impunidad, y ya está todo ahí puesto, ¿no? Ha salido, ya es muy difícil ocultarlo, más todo lo que sigue saliendo respecto de Adán Augusto, no solo lo de la barredora. Pero Entonces de Claudia acuerdo, tiene pero un de acuerdo, problema. José Antonio Crespo, perdón que te interrumpa, de acuerdo, pero ¿cuál sería la Sí. salida olímpica para no causar un mayor daño? Es decir, dentro del tema de control de daños, ¿cuál crees tú que podría ser para la presidenta de la República la salida de Adán Augusto, que está siendo golpeado por dentro y por fuera de Morena? Mira, hay dos extremos. Una es sí ir contra Dan Augusto, procesarlo legalmente y entonces decir para que vean que aquí no hay impunidad y que se cumple la ley, en fin. Pero Dan Augusto ha dejado entrever y uno puede suponer que en tal caso él también tiene mucho que decir sobre tanto López Obrador como quizá probablemente sobre Claudia o sobre su campaña, sobre el dinero que entró en la campaña. Entonces puede hacer mucho daño también a Dan Augusto si lo procesan legalmente, penalmente, y el otro extremo es dejarlo donde está, es decir, no hacer nada, que siga en el cargo. Son los dos extremos, pero hay un punto intermedio que quizá es el que creo yo como escenario, que el que más le conviene a Claudia, que es el siguiente, que por un lado decirle a Hernán Bermúdez, oye, no declares contra Adán, incluso te podemos bajar la condena. Yo creo que Hernán Bermúdez sí creo que va a acabar en la cárcel. Yo creo que no tiene posibilidades de quedar libre. Pero pueden pactar con él y decir, no menciones a Adán Augusto. Y pactar con Adán Augusto y decirle, mira, no te vamos a hacer nada, pero retírate del cargo. No puedes quedarte en ese cargo con todo lo que hay sobre ti. Y te mantenemos la impunidad. Es un punto intermedio para que Claudia diga, no, pues ya por las circunstancias, por todo el escándalo, pues Adán Augusto no podía quedarse en el cargo, él renuncia voluntariamente, le van a pedir tu renuncia, que no parezca que te estamos corriendo, tu renuncia, y legalmente pues no vamos a tener testimonios de Hernán Bermúdez, pero dejas el cargo para que no nos genere mayor costo político. Yo creo que ese escenario intermedio no lo doy por un hecho, pero no lo descarto tampoco, Pepe. ¿Quién crees tú que protege a Adán Augusto si estamos pensando que puede ser el señor de Palenque? Básicamente yo creo que López Obrador, Claudia, en primer lugar, eran rivales y a Claudia le conviene que Adán Augusto deje el cargo en el Senado para meter a una persona de ella. Sabemos que eso no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, quien está protegiendo o quien quizá siga protegiendo a Dan Augusto de no ser procesado penalmente es López Obrador. Pero como Claudia tampoco quiere confrontarse con López Obrador, y creo que no le conviene políticamente dentro de su partido, pues entonces Claudia podrá optar por este punto intermedio del que te estoy hablando. A ver si lo hace. No sé qué vaya a hacer Claudia, pero ciertamente no la tiene fácil Claudia.
porque cualquiera de los dos extremos, dejar a Adán Augusto en su cargo actual o procesarlo penalmente, tiene costos elevados para ella. Pero sí creo que no es ella la que lo está protegiendo, pero no se quiere confrontar con López Obrador. Muchas gracias, José Antonio, como siempre, por brindarnos la oportunidad de escuchar tu análisis. Con mucho gusto, Pepe, que estés bien. Siempre bienvenido. Gracias, José Antonio Crespo, doctor José Antonio Crespo, historiador, analista político. Una pausa.